iba a empezar, bueno, pues diciendo que yo no soy experta de nada, yo no tengo doctorado en nada, no tengo ningún máster, lo puedo corroborar, pero lo que sí tengo es mi experiencia y yo no sé si hay muchas maestras o maestros aquí en la sala hoy, no sé, ¿podéis levantar la mano si hay alguien? Vale. Pues es lo que yo más puedo aportar, mi experiencia a lo largo de años y una visión concreta de esa experiencia. Por eso lo que yo voy a decir no son verdades absolutas, son opiniones basadas en la realidad que he visto una escasa parte, la realidad es muy amplia. Y bueno, me encantaría que las compañeras que están aquí, luego si podemos, si tenemos tiempo, pues si están de acuerdo o no, pues hablemos un poquito de eso. Bien, he querido poner una ilustración de Frato, de Francesco Tonucci, que es mi gurú, pedagogo, que dice: todos tienen 10 años, todos y todas. A él se le había olvidado, eso del feminismo lo está haciendo ya más tarde, él viene tardecito ya. Y está un poquito mayor, pero bueno, el hombre lo está intentando. Bueno, así es como recibimos al alumnado en el cole, ¿no? El primer día de clase viene, te ha tocado cuarto A, quinto A, 10 años, y te viene ahí un mogollón de gente, cada una de su padre y su madre, y todas diferentes, ¿no? Y ahora hay que gestionar eso. Bueno, la pregunta es, ¿esta escuela es inclusiva? ¿La escuela a la que asistimos y en la que trabajamos es inclusiva? Mi opinión es no. Mi opinión es no, por 3 razones, ahora las diré, ¿no? Pero bueno, vámonos al marco legal. Nos estamos yendo desde ayer, el marco legal nos encanta. Estamos haciendo referencia a él porque es muy bonito. La verdad es que es bonito. Yo la Ley de Educación Andaluza la recomiendo porque es preciosa de leer, ¿no? En el artículo 4 ya la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, equidad del sistema educativo, respeto a la diversidad, a las capacidades, a los intereses incluso, la convivencia como meta y condición necesaria y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado. Bueno, pues qué bien, ¿no? Ya está, entonces esto ya está hecho. Bueno, pues no. A ver, yo opino que no. Y por 3 motivos. El primero, porque la ley no se cumple desde las instituciones. La segunda razón, porque hay unas leyes no escritas, paralelas, que casi tienen más peso en la vida diaria y en las rutinas escolares que las propias leyes educativas. Y en tercer lugar, yo quiero cuestionar la validez de este sistema educativo en general. O sea, yo no voy a decir por aquí, por allí, como ha dicho ella, que no, en general lo cuestiono. Lo tiraría y volvería a empezar de nuevo. Sí. Bien, permitidme que os hable de mi experiencia a través de niños y niñas de verdad, de personas, de verdad, que han sido muy importantes para mí y que son las que más me han enseñado, ¿no? He distorsionado mucho su identidad, no vaya a saber quiénes son porque le he cambiado todo. Pero, bueno, el primer punto, ¿por qué incumplimos? ¿Por qué sé yo que se incumple la ley? Porque lo he vivido a través de Pepa. Pepa, cuando yo llegué a su clase, porque yo llegué sustituyendo, Pepa era una niña de 6 años, llevaba ya 3 años intentando acudir a la escuela con normalidad, 3 años intentándolo. Ella tenía una miopatía degenerativa, lo cual le dificultaba mucho todo, porque le afectaba a todos los sistemas, el sistema digestivo, al motor, a todo, absolutamente a todo. Y llevaba pues muchísimos años intentando integrarse, entre comillas. Pero cuando yo llegué, yo me encontré con una niña súper lista, con una capacidad una sensibilidad y unas ganas de reírse y un cachondeillo por detrás estupendo, pero venía llorando porque no le gustaba la escuela, es que no le gustaba el colegio, no le gustaba su clase, no le gustaba. Poco a poco fui conociéndola y fui comprendiendo el porqué. La primera razón, tenía que levantarse 3 o 4 horas antes de ir a la escuela.
Porque su madre, que era quien la cuidaba, tenía que vigilar que, bueno, que la sonda nasogástrica no estuviera obstruida, que el respirador funcionara correctamente, que la silla de ruedas tuviese batería, tenía que lavarla, cuidarla, Es decir, un verdadero ejercicio de peregrinación hasta llegar a las 9 de la mañana, porque además tenía que estar a las 9, porque es la norma del colegio, tiene que estar a las 9. Entonces no quería, había días que sufría mucho porque su cuerpo decía que no podía, ¿no? Bueno, pues al final iba. Cuando yo llegué a la escuela, me compinché con su madre rápidamente, una mujer maravillosa, y le decía, tiene que venir, porque se está perdiendo tal, porque pasaba una cosa, si un día llovía, Pepa no podía ir, porque su madre no tenía coche. La llevaba andando con la silla de ruedas, y si no tenía dinero para un taxi, pues mejor se quedaba en casa. Yo le insistía, tiene que venir, estamos haciendo grupos, estamos haciendo piña, nos estamos conociendo. Le insistía y la convencí a su madre. Pero ¿qué pasa? Que Pepa también necesitaba una monitora porque ella no controlaba esfínteres, y cuando la monitora cogió baja, porque tuvo un accidente, pues no había nadie. Entonces su madre tuvo que hacer guardia en la puerta de la clase, porque además no podía entrar dentro de la clase, no fuera a ser que viera algo prohibido, que no sé por qué no se permite eso, ¿no? Entonces esa mujer hacía guardia en la puerta, desde las 9 de la mañana hasta las 12, para poder cambiarle el pañal a Pepa. Yo me sentía mal por Pepa, me sentía mal por la madre, me sentía mal por mí, porque yo quería hacerlo todo, pero yo al final no podía hacer prácticamente nada, porque yo tenía 24 niños y niñas más. A uno le daba miedo ir al baño solo, al otro tal, el otro le metía el dedo en el ojo al de aquí, en fin, era un... la ley... bien, voy a pasar, perdón. Volviendo a la de antes. ¿A qué tienes derecho, Pepa? A no ser segregada y apartada del grupo. Pepa salía todos los días con una especialista de pedagogía terapéutica, salía 3 días en semana o 2 días en semana con una logopeda, más aparte su monitora. Está incumpliendo la ley. Ella tiene derecho a que sus necesidades sean cubiertas en el aula, conmigo, haciendo equipo con su tutora. Tiene derecho también a que las ratios sean más reducidas. Yo no podía, y quien diga, que maestro o maestra, que diga, yo llevo muy bien la clase, mentira. Es mentira. No se atiende a los niños y a las niñas. Y eso os lo digo, que soy maestra. Si alguna vez habéis querido mirar por la mirilla a vuestro niño o a vuestra niña en la escuela, os lo digo yo. Vuestros niños no están bien cuidados, porque no podemos atenderlas por la ratio tan exagerada que existe. Tiene derecho a que su maestra no esté sola, a que podamos trabajar en equipo, cosa que tampoco ocurría. Tiene derecho a que su familia reciba las ayudas necesarias para que su mamá no sea una esclava en vida, para que su madre pueda tener una vida. Y tiene derecho a que su colegio y su barrio sean completamente accesibles. El hecho de que en el cole hubiera rampas, como decía ayer Aurora, la accesibilidad no solamente son rampas, son poder entrar en un aula y que cuando entrara Pepa aquello no pareciera como los Walking Dead, porque no sabíamos dónde meternos. Era increíble poder mover una silla, ¿no? ¿El problema cuál era? ¿La miopatía degenerativa de Pepa o la escuela, que está discapacitada? La que tenía la categoría de dis era Pepa, pero la que estaba discapacitada era la escuela para atender las necesidades de Pepa y de todo el alumnado. Bueno, vamos el segundo motivo por el que creo yo que la escuela no es inclusiva ni tiene visos de serla, porque es una cuestión cultural. Luego tenemos las leyes no escritas. Y para hablar de ello presento a Jaime, también otra persona que fue muy importante en mi vida. Jaime tenía 3 añitos en el mes de septiembre y él acudió a la escuela con 3 años
con un diagnóstico, también entre comillas, de trastorno en el lenguaje, ¿no? Que tenía problemas con el lenguaje y ya está. Pero había algunos comportamientos que nos hacían pensar que podía tener autismo, pero no había ningún diagnóstico ni nada. Efectivamente, sí tenía algunas conductas, lo observábamos y tal, ¿no? Pero a las 9 de la mañana del primer día y todos los días nos encontramos con el primer problema. La fila. Diréis, qué tontería, ¿de qué está hablando esta mujer? No es ninguna tontería. Para mí la fila, el hecho de hacer la fila, no solamente es una realidad que va en contra de todos los principios pedagógicos, curriculares, personales, de derechos humanos, veamos por donde lo queramos ver, sino además es un símbolo de cómo funciona el sistema educativo actual. A ver, ¿qué problema había? Pues que Jaime no quería agarrarse de los niños, porque no quería... Claro, es que como es autista, no quiere que le toquen. Y no quiere que nadie le toque y no quiere él tocar, claro, porque como es autista, pues entonces tal. ¿Salimos todas ahora en fila? ¿Nos agarramos de la...? Es indigno. O sea, es que es una práctica que no entiendo. No somos un cuartel. Y si la escuela no es capaz de controlar a un colectivo tan amplio de tantísimos niños y niñas, si no es capaz de controlarlo sin tener que hacer fila, perdóname, escuela, pero a mí no me sirve. A mí no me sirve como institución ni como referente absolutamente de nada. La fila no solamente no atiende a la diversidad de Jaime, que efectivamente no le gustaba que le tocaran, ni le gustaba que le agarraran, ni nada de eso. No atiende a la diversidad ni a la propia idiosincrasia de estas edades. Incluso el currículo infantil dice, y tengo aquí anotado una cosita que lo dijeron ayer, que me la aprendí, tomé notas. El currículo de infantil dice que tenemos que trabajar y progresar en la autonomía, en la seguridad, la percepción del espacio, en aprender a movernos por el espacio, en un tiempo, en tener en cuenta a los demás y a mí mismo, a mi cuerpo y al de los demás. Todo eso lo dice el currículo de educación infantil. Y la fila hace todo lo contrario. Yo tengo aquí anotados los principios de la accesibilidad universal que ayer mencionó Aurora y que no me los he aprendido todavía de memoria, pero me encantó. La fila atenta contra su seguridad, que no me hablen de que esto es porque es que es para los niños, para tenerlos controlados. La cantidad de chichones y de golpes que se dan, porque si se cae uno, se caen en efecto dominó. O sea que es más inseguro. Segundo, comodidad. No es cómodo tener que ir agarrado, mucho menos ese invierno, esos chaquetones, esas mochilas, esos niños, así, No es para nada cómodo. Naturalidad, esto no es natural. Lo natural es aprender a salir y entrar de los sitios teniendo en cuenta a las personas que tienes delante, detrás, cediéndote el paso, eso es lo natural. Y por último, autonomía. Autonomía. Aquí no estamos favoreciendo la autonomía, con lo cual discrepa un poco en parte de lo que decía antes Estela, de la norma. Es que hay unas normas que no son para... O sea, ahí Jaime no es el que no encaja, es que ahí no encaja nadie. Ya, sí que, es que es ninguno de los niños y de las niñas, ninguno. Eso es. O sea, que son unas normas anormales porque está basada exactamente en una normalidad que no existe. Que no existe y además yo no sé quién lo inventó esto, pero bueno, eso es así. Otra cuestión bueno, pues que es una verdad en los centros escolares, ¿no? Es una verdad incuestionable. A los niños y las niñas hay que cambiarlos de clase, hay que cambiarlos de grupo, hay que cambiarlos porque los niños y las niñas tienen que ser amiguitos todos. ¿Por qué? Es como si nosotros vamos ahora ahí a la Alameda y nos vamos a tomar un café y nos dicen, ay, mira, ¿por qué no tomas café ahí con esas mujeres que están ahí sentadas, que son como tú? Tío, es que no las conozco, es que yo, ¿por qué tengo que ser amiga de esas mujeres, no? No se atiende a
a la libertad de ser, ¿no? Como veis en esas mesitas, en educación infantil a los 3 años, lo primero que hacemos es eso, les sentamos en sus mesitas, este es tu sitio. Jaime o quien sea, este es tu sitio. Y tú aquí tienes tu mochila, tus cosas para ayudarles a ser autónomos, ¿no? Vale. Otro problema que tenía Jaime, que no quería cambiarse de sitio. No quería cambiarse de sitio. Ah, claro, es que como es autista, no se quiere cambiar. Claro, claro, pero es que, a ver, yo estaba sustituyendo, cuando me fui, la madre de Jaime me llamó, que la han cambiado y que está muy mal todos los avances que habíamos tenido, entonces, que está muy mal, que tal. Y digo, ¿yo qué quieres que te diga? Digo, si hoy, por ejemplo, que son jornadas de 2 días, ¿no? Probablemente hemos elegido más o menos el mismo sitio que teníamos ayer, porque el espacio nos da seguridad a las personas, adultas, pequeñas, a todo el mundo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué una vez que les hemos dicho, este es tu grupo, esta es tu gente, estás compartiendo trabajo y juegos, ahora te tienes que relacionar con aquella, ¿vale? Bien, me voy. Y otra verdad que existe, que es la pedagogía terapéutica no trabaja en coordinación con las tutorías. Primero, porque no hay recursos, porque no hay gente suficiente. Lo de los recortes es algo ya histórico, la Junta de Andalucía. Y luego porque tampoco tenemos voluntad. Jaime tenía una agenda personal, ahí se ve en su sillita, tenía su agenda para organizarse su tiempo. Porque claro, como era autista, pues necesita... Pues como yo sí pude trabajar en cooperación con la especialista de pedagogía terapéutica, ella entraba a la clase, hicimos piña, yo le propuse, digo, ostras, digo, pero si son niños y niñas de 3 años, digo, ¿por qué no hacemos la agenda para toda la clase? Porque es que además así nos viene bien a todo el mundo organizarnos el tiempo, esta actividad ya ha terminado, vamos a pasar a la otra, que si entra el de inglés, vamos a poner la foto del de inglés, tal. ¿Por qué? Porque cuando las leyes y en la universidad se dice que tenemos que trabajar en equipo, no trabajamos en equipo. No trabajamos en equipo. Quien tiene un catálogo DIS trabaja con pedagogía terapéutica fuera. Y el aula, lo que tú decías, el aula es otro mundo aparte. ¿Qué es lo que queremos? Que luego cuando haya trenes, como decías tú ayer, ¡qué bien, un tren accesible! Cuando lleguemos, es que ya no estamos educados para eso. Es que los niños y las niñas están viendo que quien tiene algún tipo de protesta o de anomalía, por llamarlo de alguna manera, se le saca fuera. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que de adultos nos revolucionemos? Nos han enseñado a... Bien, no, viene la seño de este y se lo lleva. Porque como no sabe hablar, pues viene la otra y se lo lleva. Nos están enseñando a eso. Y por último, ya te cuestiono la validez global del sistema educativo, que yo considero que es un sistema A4. Todo lo que no está en formato A4 no sirve en este sistema educativo. Cada vez antes, el mundo tiene que estar en formato A4. Es decir, este niño que estaba en la misma clase que Jaime tenía que saber en formato A4 que por la noche sale la luna y hay que irse a dormir, porque si no, él no lo sabe. Y yo me pregunto, mira, ahora la orden del 25 de julio, que es la que habla directamente sobre la atención a la diversidad, ¿no? Lo he puesto en rojo y en azul dos frases que a mí me gustaría, principios generales. ¿Qué es lo que queremos? Un máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. Bien, estáis todos de acuerdo, ¿no? Pero ahora viene la azul justo detrás. La adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos. ¡Ostras! ¡Qué contrariedad! Porque Pepa jamás va a alcanzar los objetivos que vienen, dicho sea de paso, en los libros de texto. No en las órdenes educativas o curriculares, sino en los libros de texto. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la escuela?
El currículo está cambiando muchísimo, ahora viene una ley, ahora viene otra, cada vez está todo mucho más burocratizado, cada vez es todo más técnico, somos más profesionales porque sabemos mucho de mucha terminología brutal. Y ahora el currículo se organiza en competencias, es decir, queremos que nuestros alumnos en una sean competentes. ¿Para qué? Para ser Ken y Barbie. Esta es otra ilustración de Tonucci, que ve la escuela como si fuera una fábrica de futuros o futuras votantes, currelas y consumidores y consumidoras. Yo la veo mucho así, a pesar de la evolución que ha venido sufriendo, ¿no? Pero ¿qué pensamos nosotras? Porque a fin de cuentas nosotras estamos en la clase. Hay una ley, hay un sistema y tal, pero yo que soy consciente, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo veo yo? Yo quiero que mis niños y que mis niñas sean futuros trabajadores y trabajadoras exclusivamente, ¿o para qué les estoy educando? Esa es una decisión que tengo que tomar yo. Y la obligatoriedad de asistir a la escuela hasta que tienes los 16 años, te guste o no te guste la escuela, llores o no llores a la entrada, te dé o no te dé lo que por derecho es tuyo, no entiendo, me lo tengo que cuestionar a diario. La realidad es que la vida escolar, por muchos cambios que hemos sufrido, se sigue parcelando en asignaturas, se continúa valorando la acumulación de saberes, con lo cual hay niños y niñas que están fuera de ese sistema, no sé para qué, y cada vez iniciamos antes una vida académica, como lo hemos visto, cada vez antes es como una carrera, de antes hay que saber leer, escribir, antes hay que aprender, con lo cual la categorización de DIS se realiza cada vez antes. Con lo cual la segregación se produce antes y cada vez los grupos se hacen diferentes antes. Es decir, que en la escuela no hay oportunidad para convivir. Y luego, por último, bueno, este dibujo yo creo que lo habréis visto, ¿no? Para que la educación se ajusta, todas realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol, un elefante, un gato, tal. El objetivo sigue siendo el mismo, preparar para ser currelas, para ser gente que trabaja y que produce. Si seguimos con esa visión productivista de la escuela jamás va a ser inclusiva. Pero hay algo que no tenemos que cambiar y veo por aquí una compañera, las compañeras que hay mucho amor, no todo el mundo lo tiene, pero hay mucho amor. Y esta persona era la que no quería que le tocaran, ¿eh? Y hay mucho amor y eso hay que valorarlo en las personas, tenemos que hacer piña, encontrar complicidades en los centros escolares. Cuando encontremos a alguien que piensa que las cosas pueden cambiar, tenemos que arroparnos y tirar para adelante. Y bueno, que la escuela tiene que ser motor de cambio, no podemos reproducir lo que hay fuera. Y ahora mismo lo que se está haciendo no es reproducirlo, sino se está perpetuando y consiguiendo que nunca, jamás, nada cambie. Mi discapacidad viene de cuando tenía 28 años, pero es curioso que lo que habéis hablado, yo que entraba dentro de esa normalidad, yo lo he vivido. Y mi escuela me quería encajar, o sea que estáis hablando para un general, porque yo he visto la niña que era yo y a mí, yo he sentido eso. Y los foros de discapacidad, vamos, para mí me eran completamente ajenos, pero es que eso lo he sentido yo. Y tú me veías, ¿cuántos niños habrá en la escuela así? Que no tienen ni silla, ni parece que nada, ni muleta, que hablan dentro de los cánones y todo, y se le está encajando y eso lo es marca de por vida. A mí por lo menos me ha marcado de por vida, vamos.